Bueno, después de hablar de qué es verdaderamente honrar al hijo, vamos a ver qué tan importante es esto en nuestra vida. Y esto es un poco en la aplicación de lo hablado, pero también visualizando lo espiritual de qué está pasando hoy día y qué va a pasar y qué pasó. Es un poco entender. Es como una conclusión de qué es la confianza, qué es honrarle, qué es esa acción y qué es no hacerlo. Cuando vamos a Génesis 3, dice que la Nahash, la serpiente, que era Arum, astuta, sutil y sagaz, más que todo lo viviente en el campo, que Elohim había hecho, esta serpiente le pregunta a la mujer, que dice aquí, a la Isha, a la mujer, ¿también ha dicho Elohim, no comerás de todo árbol del huerto? Imaginemos que en Ezequiel 28, del 13 al 15, dice que un querubín protector, que se llenó de orgullo y de ego, se halló en él iniquidad, se rebeló contra Elohim y una tercera parte de los ángeles arrastró consigo. Entonces jugó su juego con Eva, la cual confió en su propio pensar y no obedeció a Dios y fueron ellos castigados. Entonces, ¿qué le inculcó a la humanidad? Le inculcó a la humanidad la independencia, en este caso, depender de uno mismo. Depender de uno mismo y no depender de Elohim. ¿Y dónde lo vemos hoy? En este caso, lo vemos hoy en muchos temas de ocultismo, donde se eleva el yo. Lo vemos en muchas religiones, también lo vemos en muchas doctrinas, donde el hombre depende de uno mismo, como la prosperidad, que debe ser espiritual para estar bien con el Eterno, y no económica para ser mejores, económicamente, físicamente, y hacer lo que uno quiera, y no tener que estar pensando y depender de uno mismo, en lugar de decir, Elohim, tú proveerás, dame lo necesario, y de lo demás encárgate tú. Si no tengo nada, pues aleluya. Si tengo, pues aleluya. Es difícil eso. Y es algo que se tiene que practicar la confianza en él. Y es algo que hay que estar en oración. No decir, la prosperidad, el dinero y así no tengo problema y ya está. Tengo lo que necesito. Porque está muy bien tener dinero y decir y glorificar y alabar, pero hazlo desde la necesidad. Es un poco difícil y en eso también somos probados. Recordemos a Pablo, que dijo que tuvo y que no tuvo. Recordemos que dijo Salomón, el hombre más sabio, que dijo que él había experimentado lo que era tenerlo todo y que había vivido como si no tuviese nada y que lo único que halló de bien del ser humano en vivir es buscar a Elohim. Entonces, y disfrutar de lo que él daba. Entonces tengamos en cuenta que hay muchos mensajes ocultos, desviados, un poquito desviados parece ser a la vista, ¿no? Un poquito desviado, pero es que un poquito de desvío, ¿verdad? Que sabemos que cuando uno lleva un volante, si gira un poquito a la derecha, al final acaba en un hoyo a la derecha. Entonces, si se desvía un poquito el volante, un poquito, acabamos fuera de la carretera. Pues igualmente en esta línea tan fina, que se ha vuelto muy fina, muy estrecha y muy oscura en este mundo, y es el camino de la verdad, que muchos creen en Elohim, se supone, y muy pocos obedecen a Elohim. Entonces hay que seguir esa línea que es muy estrecha y muy angosta, pero que lleva a la vida, y que no se puede desviar ni un poquito a la derecha ni a la izquierda, sino seguir rectamente y no mirar atrás. Y vemos muchas comparaciones en el día de hoy. Entonces, hay mensajes que parecen que no son ofensivos, que no son dañinos, que no son de rebeldía, pero que están ahí ocultos y que llevan a las personas a la desilusión y a la rebeldía. Porque ponen su fortaleza y su esperanza, por llamarlo así, su espera firme en lo que no es. Y él quebranta esa falsa fortaleza. Y hoy lo vemos, que hay muchas doctrinas, hay muchas cosas que se predican, muchas religiones y muchos temas alejados de la verdad que hablan de lo mismo. Y eso tiene que ver con el ego y el orgullo del hombre, que tristemente todos lo tenemos y por eso la humanidad ha acabado así. ¿Y qué nos lleva al estar bien? El arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos ver aquí también? El árbol de la sabiduría, que es la dirección del Eterno, y esto hoy día también vemos que
elegir de su sabiduría, del Eterno, nos lleva a dar frutos también, porque en las pruebas también damos frutos del Rúa, y el árbol de la sabiduría, o sea, del conocimiento del bien y del mal, los frutos de la carne, que son cuando nosotros decidimos. La obediencia que lleva a la vida y la rebelión que lleva a la muerte. Y recordemos en Devarim, Deuteronomio, cuando el Eterno les pone el monte Ebal y el monte Gerizim. El monte Gerizim. Uno era de las bendiciones y otro era de las maldiciones, y en medio estaba el pacto, Siquem. El pacto entre los hombres, ¿verdad? Escoger la vida. Recordemos que el pecado y la desobediencia llevan a la maldición y que la obediencia lleva a la bendición, y que se les daba a elegir uno u otro, que no se podía andar en dos caminos, ¿verdad? No se puede agradar a Elohim y a los hombres, ni a Elohim y a los demonios, sino que solo se elige un camino, o la vida para él o la vida para lo que no es él. Solo hay dos caminos realmente. Y tristemente esta es la historia de la humanidad. Entonces, la obediencia, la vida para que vivas, o la desobediencia, la muerte, y tu alma, pues, quedará en ese vacío. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Y hoy le dice a la humanidad: tú puedes juzgar tu vida, tú decides, ten autoridad sobre los demás. Eso es tu propio Dios, el ego, el Dios ego. Y entonces, ¿qué le dice Adonai a la humanidad? Que con el juicio que juzgas serás juzgado, que el amor es lo más grande, también en el amor hay corrección, que Él es el juez, que Él nos dirige, que hay que haber arrepentimiento, y el arrepentimiento conlleva un cambio. Génesis 3:5 dice: porque sabe el Eterno que en el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos, y ustedes serán como Dios, como Elohim, jueces grandes. Con poder conocerán el bien y el mal, y no tendrán que consultarle a él. La serpiente le dijo eso a Eva. Esto es como una filosofía. Y si nos ponemos a entender qué es una filosofía, bueno, se supone que es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral, según el mundo entiende. También hay muchos que la buscan como una disciplina para entender la realidad y el ser humano a través de la reflexión racional y la crítica. Explora conceptos como el conocimiento, la existencia, la moral y el sentido de la vida. Bueno, esta filosofía es basada en la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Pues la filosofía del enemigo es esa autonomía. ¿Qué es la autonomía? Pues la autonomía en general se refiere a la capacidad de una persona o grupo o entidad para tomar decisiones y actuar de forma independiente sin depender de la influencia o control externo, en este caso de Elohim. Una supuesta libertad y control sobre la propia vida y acciones y decisiones, así como la responsabilidad de asumir las consecuencias de decisiones, así como también la responsabilidad de esas dichas decisiones. Y esa filosofía de la autonomía se centra hoy en la capacidad de que un individuo puede gobernarse a sí mismo y tomar sus decisiones basadas en sus propias razones y valores y ser responsable de esas acciones, que también esto implica la idea de que cada persona tiene la capacidad de establecer sus propias normas y sus leyes sin estar sujeto a la influencia o coerción de otro, en este caso, que los les mande. Bien. Esto lo vemos también en muchas personas que no se dejan hablar, que no toman consejos. Ahí está la filosofía de la autonomía que Satanás le siembra al ser humano y que el ser humano alimenta por su ego y su orgullo. Pero vamos a la Biblia y vemos todo lo contrario, ¿verdad? Aunque vemos todo este discurso de esa supuesta filosofía de ser independiente, de esa supuesta libertad, esa supuesta filosofía y esa autonomía, esas personas por su mismo ego y su mismo orgullo se ciegan y no asumen que tienen responsabilidad, y no asumen que hay unas consecuencias y tampoco asumen sus errores, no los aceptan. No dan lugar a eso. ¿Por qué? Porque el mismo ego y orgullo ciega. En la Biblia vemos totalmente lo contrario. Nos llama a un arrepentimiento, a reconocer los errores, leyes perfectas, amor, unidad, y la familia de Israel como una familia que él quiere unida porque él aborrece la autonomía, que también nos separa de él y que también nos separa de los demás. Él quiere amor, él quiere unidad y él quiere dependencia de él, porque la autonomía es un ídolo. Tú
tu propio Dios. El egoísmo, él quiere reunirnos como la gallina a sus polluelos. Pero ¿qué pasa? Que la autonomía es la rebelión. Por eso el arrepentimiento y la obediencia es el mayor acto de rebelión contra el enemigo, contra Satanás. Y es el mayor acto de libertad del Elohim que nos da, ¿verdad? O sea, Elohim nos da ese acto de libertad, que es el arrepentimiento. Y así librarnos del Dios de este mundo, que es Satanás. Porque la autonomía nos divide de Dios y de los demás. Y nos vuelve frío, nos vuelve insensibles. Pero el que de verdad gobierna en este mundo, el que de verdad le permite a Satanás hacer ciertas cosas, es Elohim, el Eterno, el Creador, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de Israel. Él es el que verdaderamente tiene la autoridad y se le ha entregado al Hijo. Entonces, cuando nosotros honramos al Hijo, abdicamos de nuestro propio gobierno, estamos cerrando la puerta a Satanás y dándole lugar al verdadero Rey. Pero eso lo tenemos que elegir nosotros cada día. Como vemos, la dependencia de Él nos llena, nos guía, nos da vida, nos transforma. Y hoy hay mucha influencia del maligno con esto. Pero es una trampa que el mundo no ve. Por eso también es que hoy hay pocas personas que verdaderamente se arrepienten. Hay pocas personas que aceptan y entienden el error. Y pocos que quieren abdicar de su propio gobierno y arrepentirse y honrar a Yeshua, dejando que Él sea el Rey y poniendo en práctica lo que hablamos en el tema anterior. Que el Abba dirige los pasos. Entonces, hay pocos que quieren que el Abba dirija sus pasos, porque la verdad es incompatible con la autonomía y el orgullo y el ego del hombre. Y vemos hoy en muchas religiones, doctrina o nueva era que también se predica y que se toma como algo normal, y que hay mucha gente que por ese pequeño desvío está acabando allí, negando al Mesías. Vemos cosas así que lo que hablan es que no necesitan salvación, ni que necesitan arrepentimiento, sino elevarse y despertar. Eso lo hacen sutilmente, se llama trampa. Y es una trampa oculta como un encantamiento o como una bebida adulterada que te acaba confundiendo y cegando y turbando tu mente para que no puedas discernir ni entender la verdad, la realidad. Porque entendamos que la voz de Satanás es dulce y que él también se disfraza de ángel de luz. Falsas fortalezas que hoy tiene el hombre y que se disfrazan pero que son un engaño y que realmente son rebeliones del hombre. Y como él dice, y os quitaré esas falsas fortalezas y os enseñaré a honrarme. ¿Por qué? Porque como él dice, sois hijos rebeldes. Y dio palabra en Devarim 32, en Deuteronomio 32, que hoy testifican contra nosotros, porque él nos conoce muy bien. Sin arrepentimiento y cambio no hay liberación y no hay salvación. Y también el actuar diariamente y el caminar diariamente, el que persevere hasta el final será salvo, el que persevere hasta el final. Y eso es hasta el final de tu día, no es hoy, mañana y pasado y ya, no. Es todos los días de nuestra vida. El Eterno nos dice que aprendamos a discernir porque esa voz del enemigo sigue sonando en tono suave. Hoy escuchamos mucho esa vocecita que todo está permitido, que nada cuenta, que hay perdón, que hoy vemos que se alejan de la luz porque aman las tinieblas. Y otras muchas personas porque han aprendido un discurso hablado, un discurso que lleva en sí un engaño que no ven y que dentro de todo piensan que está correcto. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Elohim está cerca. Vuélvanse, arrepiéntanse y vengan al Eterno y crean en la Besora, en las buenas noticias, en el Evangelio. La palabra viva, que también es Yeshua y que es la verdad. Y en esa verdad y en la buena nueva es entender también que pecamos, que fuimos rebeldes, pecadores y desleales, que merecemos todo, aceptar esa condición, aceptar las consecuencias, entender cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra responsabilidad. Entender también que todo lo que estaba escrito que habría de venir por ese pecado de desobediencia también nos llega, pero que si seguimos la instrucción que Él nos está dando, que también es dentro del arrepentimiento, venir a Él, al cambio, caminar según su voluntad, obedecerle, hay salvación por medio de Yeshua. Que Israel por medio de Yeshua es bendito y que Él cambia la maldición en bendición y que el pueblo que fue esparcido, ese mismo pueblo va a ser restaurado. Hoy hay gente que quiere la herencia del cielo y la tierra sin obedecer ni respetar al Rey, sin un creador. Y eso es la rebelión de Satanás. Pero quien verdaderamente es libre es quien se une a Yeshua y quien cree en la verdad y crea esa verdad y se somete a la voluntad del Eterno. Este mensaje es muy importante para comprender
y para aplicar en nuestra vida cada día. Y entender que el camino cada día se vuelve más estrecho. Bendiciones. Shalom.